de hoy. Muy bien, Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2. Bueno, ya hemos venido estudiando las cartas del Apocalipsis. En realidad son 7 iglesias y de estas 7 iglesias ya prediqué la semana pasada sobre la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia que perdió el primer amor. Esa es la iglesia de Éfeso, la iglesia que pierde el primer amor. Y ayer estuvimos hablando acerca de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia oprimida. Este es el título de la iglesia de Pérgamo, la iglesia oprimida. Y yo voy a repetir esto en todas las 7 conferencias que dé sobre las cartas de Cristo a las iglesias del Apocalipsis, precisamente porque tenemos que entender que estas cartas son dirigidas a 7 iglesias que están en Turquía. Todas estas iglesias están en Turquía. Y yo quiero decirles, hermanos, y lo explicaba la conferencia pasada, que siempre que nosotros estamos estudiando la Biblia, tenemos que aprender a hacernos preguntas con respecto a la palabra de Dios. De otro modo, nosotros no podemos entender la Biblia. Es necesario que nosotros nos hagamos preguntas. Por ejemplo, cuando vemos que las 7 iglesias eran de Turquía, la pregunta que hay que hacerse: ¿y por qué solo Cristo dirige sus cartas a las iglesias de Turquía? ¿Por qué no el Señor no le dirige cartas a otras iglesias del Asia? Esta es una pregunta muy importante que hay que hacerse. Y yo lo he venido diciendo de una manera muy, pero muy general, y la respuesta está en que la Biblia nos enseña, y eso lo vamos a profundizar hoy con lupa. Ustedes no tienen idea cómo vamos a profundizar esto el día de hoy, pero la Biblia nos enseña que Satanás había recibido, antes de caer, él había recibido un trono. Cuando él era lucero, antes de convertirse en el diablo, Satanás, cuando él era lucero, dice la palabra de Dios, lo vamos a ver hoy, que él tenía un trono, y cuando decidió asaltar el tercer cielo, él quiso llevar ese trono que estaba aquí en la tierra, lo quiso establecer en el tercer cielo. Obviamente sabemos que esto él no lo pudo hacer. Sin embargo, la Biblia nos enseña que actualmente ese trono de Satanás está ubicado en lo que en ese tiempo se conocía como la ciudad de Pérgamo. Por eso es que les estoy diciendo que la ciudad de Pérgamo era la iglesia oprimida, porque nada más y nada menos que tenía su trono en donde tenía su iglesia. La iglesia de Pérgamo estaba ubicada donde Satanás tenía su trono espiritual, y en ese tiempo, síganme con mucho cuidado, físico también, porque había un templo que era el trono de Satanás en ese tiempo. Todo eso lo vamos a ver con detalle el día de hoy. Sin embargo, esto es algo impresionante, porque es cuando comenzamos a comprender el porqué de las profecías bíblicas. Una de las profecías que tenemos que ver pronto su cumplimiento es el cumplimiento de la profecía que está narrada en Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, que se titula la guerra de Gog y Magog. Y es muy interesante que tanto judíos como cristianos, todos pensamos exactamente igual con respecto a esta porción de la palabra de Dios. Es algo muy difícil que a veces todos concordemos, pero es interesante que la gran mayoría del cristianismo y el gran grueso de la teología del judaísmo, todos concordamos que Israel todavía no ha pasado por la guerra de Gog y Magog. Y ahí la Biblia nos narra en Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39. Pueden escucharlo en una conferencia que tengo en YouTube que se llama 2 guerras para Israel. La Biblia enseña que pronto
la nación de Israel va a entrar en guerra con Rusia, con Turquía, con Siria, con Libia y con Sudán. Vuelvo a repetir las 5 naciones: con Rusia, con Turquía, con Siria, con Libia y con Sudán. Y estas 5 naciones que van a entrar en guerra, es aquí cuando comenzamos a ver el cumplimiento profético. ¿Por qué Turquía está involucrada en esta guerra? Bueno, porque ahí es donde está el centro de operaciones del enemigo. Y también es muy interesante que de estas 5 naciones que tienen que entrar en guerra con Israel, que por cierto la Biblia enseña que Israel no va a pelear y sin embargo va a ganar la guerra. ¿Cómo es posible que un país va a ganar una guerra sin pelear? Y es que la Biblia enseña en Ezequiel 39 que Dios va a enviar granizo, Dios va a enviar terremotos y va a enviar desastres naturales a esas 5 naciones, e Israel ganará de esa manera la guerra. Y es muy interesante que de estas 5 naciones ya están unidas 3. Estas 3 naciones que ya se unieron son Rusia, Irán y Turquía. ¿Y cuándo se unieron? Cuando Donald Trump entró al poder. Donald Trump, no sé si ustedes se acuerdan, pero en Siria había atacado, el presidente de Siria, el gobierno de Siria había atacado a sus pobladores con armas químicas, y entonces Donald Trump envió un ataque, o bombardeó bases militares de Siria. Y en ese momento que atacó Siria, sin ningún permiso de nadie, sin permiso de la ONU, sin permiso de nadie, inmediatamente se unieron estas 3 naciones. Y a partir de ahí, estas 3 naciones están haciendo ejercicios militares juntos, están haciendo también comercio juntos, están haciendo acuerdos políticos. Pero vean ustedes qué maravilloso es esto, que el que unió a estas 3 naciones, cualquiera de nosotros pensaría que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ser el presidente cabeza de una potencia mundial. No fue Putin, fue Erdoğan, el presidente de Turquía, el que unió estas 3 naciones. Y esto políticamente parece ilógico, pero empieza a tener relevancia espiritualmente en la Biblia cuando entendemos que el trono de Satanás está en Turquía. Ustedes no tienen idea cómo el enemigo opera en esta nación, y vamos a ver cosas grandiosas que van a ocurrir en la gran tribulación en Turquía, porque lo vamos a ver hoy. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la Biblia así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseña a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Qué hermoso. Ustedes no tienen idea la emoción que siento hoy en esta mañana de poder enseñar esto, porque yo recuerdo cuando yo empecé en el cristianismo hace 17 años y yo leía estas cartas, no entendía absolutamente nada, nada.
Y damos gracias a Dios porque hoy vamos a exponer estos versos uno por uno y vamos a ver qué es lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Yo quiero decirles, y esto lo he mencionado a lo largo de estas 3 conferencias, que ustedes, si quieren estudiar de lleno estas 7 iglesias, pueden hacer el siguiente ejercicio. Síganme con mucho cuidado. Ustedes pueden poner en una columna vertical las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas las iglesias. Y pueden poner en una columna horizontal 5 columnas que van a poder llenar, porque esos 5 aspectos el Señor se los dirige a cada una de esas iglesias. Hay 5 cosas que el Señor dirige en cada una de estas 5 iglesias. En primer lugar, el Señor revela algo de su naturaleza divina. Esta es la primera columna, la cristología. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Cristo en cada una de esas cartas? En segundo lugar, Cristo dirige un elogio, una felicitación a estas iglesias. En tercer lugar, el Señor dirige una crítica, una exhortación a cada una de ellas. En cuarto lugar, el Señor les da un mandamiento, un mandato. Y en quinto lugar, el Señor a todas estas 7 iglesias les da una promesa. Esto es muy interesante porque hay un curso de Apocalipsis que estoy dando en la Universidad de Harvest, que es una universidad teológica, y a mis estudiantes que están llevando el curso de Apocalipsis les puse eso como ejercicio de desarrollo, que completaran las 5 columnas de lo que aprenden de las 7 iglesias. Y vamos a comenzar este estudio viendo qué es lo primero que el Señor nos enseña de su naturaleza. Habíamos visto que a la iglesia de Éfeso, Cristo le había dicho: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano y ando en medio de los 7 candelabros. Si quieren saber eso, pueden ver la conferencia. A la iglesia de Esmirna, Cristo les dice: yo soy el primero y el último, y el que estuvo muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Pero Cristo a la iglesia de Pérgamo les dice lo siguiente: yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto es muy importante cuando nosotros conversamos acerca de la palabra de Dios, porque escúchenme bien lo siguiente, hermanos: nosotros nunca podemos interpretar la Biblia abiertamente, así, deliberadamente, sin saber con qué pasajes está conectada la Biblia. Es decir, siempre un texto es interpretado a la luz de otro texto en la Biblia. Yo nunca puedo llegar y decir, por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis capítulo 15, vi una bestia salir del mar y tenía aspecto de león y aspecto de oso y aspecto de leopardo. Entonces yo no puedo llegar y decir, bueno, yo creo que el oso es Rusia porque en el escudo de la antigua Unión Soviética estaba el oso. No, eso no se puede hacer en la Biblia. Siempre tiene que ser la Biblia la que nos diga en otro lugar qué es lo que está queriendo decirnos. Y cuando la Biblia habla de que Cristo tiene la espada aguda de 2 filos, se está refiriendo a que Cristo habla con la palabra de Dios, porque la espada aguda de 2 filos es la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia esto? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es la misma Biblia la que nos dice qué significa la espada aguda de 2 filos. Y vean ustedes lo que dice la Biblia. Dice: porque la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿La qué? La palabra de Dios, es decir, la Biblia, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Cuando Cristo dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos, nos está queriendo recordar que Él es ese personaje que siempre ha hablado con la palabra de Dios. ¿Cómo fue que Jesucristo venció la tentación en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces citó el libro del Deuteronomio. Por eso Él es el que tiene la espada de dos filos. Y cuando ustedes leen los evangelios, siempre van a ver que el Señor decía, ¿tampoco habéis oído lo que dice la Escritura en tal parte? Porque siempre Él hablaba con la Biblia, con la palabra de Dios. Y esto es lo que Él le está queriendo recordar a la iglesia de Pérgamo. Yo hablo a través de la palabra inspirada. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos que nunca, nunca, nunca podemos admitir una doctrina o un dogma de fe si no está sustentado en la palabra de Dios. Yo he escuchado a muchísimas personas decir, yo enseño esto, pero eso aunque no está en la Biblia, esto es así. Para un momento, guárdate eso para una cuestión personal, pero nunca puedes enseñar eso en la iglesia, ni enseñar eso al pueblo de Dios como una doctrina, porque es algo personal para ti, que a lo mejor es verdad, pero no se puede enseñar como doctrina. Esto es lo primero que Cristo nos está enseñando. Y vean ustedes el elogio que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo. Cristo le dice lo siguiente, le dice en el versículo 9, en Apocalipsis 2, vamos a Apocalipsis 2 otra vez, en el versículo 13, Cristo dirige el siguiente elogio a la iglesia de Pérgamo y les dice lo siguiente, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vean qué importante esto. En muy pocos versos, 2 veces se le dice a la iglesia de Pérgamo, estás donde mora el trono de Satanás. 2 veces. ¿Por qué razón? Porque la Biblia quiere que nosotros pongamos atención a esto. Entonces vamos a ver cómo es posible que Satanás tuviera su trono en ese lugar. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 506. Isaías capítulo 14, versículo 12. Y esto es maravilloso, hermanos, porque ustedes no tienen idea cómo es que la Biblia nos enseña acerca del mundo espiritual. Miren, de verdad, no puede ser posible que haya cristianos que para saber del mundo espiritual quieran leer una revelación divina del infierno, una revelación divina de los ángeles y escuchar que 7 jóvenes fueron llevados al cielo. Yo no tengo ningún problema con las visiones. Yo no tengo ningún problema con los sueños. Yo creo que Dios sigue hablando en sueños y creo que Dios sigue hablando en visiones. Y Dios a mí me ha hablado muchas veces a través de sueños, pero no puede ser posible que para poder querer saber cómo es el reino de las tinieblas y cómo opera el reino de los cielos y cómo son las batallas espirituales, yo quiera salirme de la Biblia. Inclusive les digo lo siguiente, la Biblia es tan maravillosa con respecto al mundo espiritual que yo les voy a decir esto, ni aun si viviéramos 100 años y todos los años persistiéramos en la palabra de Dios, no nos alcanzaría el tiempo para poder aprender todo lo que la Biblia nos revela sobre el mundo espiritual, ni 100 años nos alcanzarían. Y dice la Biblia así, en este capítulo, acerca de Satanás. Y si alguien está tomando nota, es muy importante esto. Quiero decirles que aquí la Biblia está hablando, en primer lugar, de el rey de Babilonia. Miren lo que dice el 14:4. Entonces pronunciarás mofa contra el rey
de Babilonia diciendo. Esto es muy importante porque cuando nosotros leemos todo el capítulo 14, tenemos que entender dos cosas. Hay algunos versos que se dirigen al rey de Babilonia y hay otros versos que se están dirigiendo a Satanás detrás de la imagen del rey de Babilonia. Que este rey de Babilonia es el rey Nabónido, que fue el último rey del imperio babilónico, Nabónido. Detrás de Nabónido se nos habla de Satanás en muchísimos versos. Y vean lo que dice el 12. Esto sería ilógico pensar lo que está dirigido para Nabónido, porque dice: ¿cómo caíste de los cielos, oh Eilel de la mañana? Porque la palabra hebrea ahí original es Eilel, que se traduce al español lucero. ¿Saben cuál es el nombre que tenía Satanás antes de caer? Su nombre era Eilel. Eilel, H-I-E-L-E-L, Eilel. ¿Y saben qué significa Eilel en hebreo? Luz de la mañana, luz del alba. Ahora es por eso que podemos entender que Pablo dijo: Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz, porque esa imagen de que Satanás es feo, que tiene cachos, que tiene rabo, que tiene un tridente que es rojo, ¿verdad? Y que tiene una maquinita así, ¿verdad? Como Eugenio Derbez, y que le pegaba así, ¿verdad? Y hacía maldades. Ese es un diablo de la Edad Media. Pero el enemigo que tenemos en la Biblia nos describe que no ha dejado de ser un ser que porta luz. Y por eso es que engaña, y le es tan fácil engañar. Oh, cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana, tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Versículo 13. Tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti: subiré a los cielos. Vamos a hacer una pausa por un momento. ¿Cómo es eso que subiré a los cielos? No es que él vivía en los cielos. Subiré a los cielos, porque Satanás, lucero, Eilel, antes de caer, antes de perder su comunión con Dios, él vivía en este planeta. Por esa razón es que Cristo lo llamó 4 veces en el Evangelio de Juan el príncipe de este mundo. Satanás, lucero, Eilel, vivía en este planeta y tenía acceso al tercer cielo. Pero él vivía en este planeta, él no vivía en el cielo. Él podía presentarse ahí, podía adorar en el cielo, pero su residencia era este planeta, y este planeta le había sido entregado a él. Por eso es que Cristo dijo: es el príncipe de este mundo. Subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios haré levantar, ¿qué dice? Mi trono, mi trono. ¿Por qué razón? Porque cuando él vivía en este planeta, él tenía un trono. Por esa razón es que ahora podemos entender lo que Cristo le está queriendo decir a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. Porque a pesar de que él ha caído y es un ser caído, él no ha dejado de tener ese trono. Y él lo ha ubicado ahorita en la ciudad de Turquía, y ahí es donde opera él de manera más poderosa para influenciar en todas las naciones. Desde Turquía Satanás opera. Ahora, vean qué interesante lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9. Vamos a Apocalipsis capítulo 9, por favor. Apocalipsis capítulo número 9. Y saben ustedes una cosa, yo quiero decirles que el enemigo no quiere que nosotros sepamos estas cosas. Ustedes no tienen idea el montón de veces que me desperté, ¿verdad? Como sintiendo como presión de parte del enemigo en esta madrugada, hasta el punto que me llegaba como un olor. Ustedes han visto cuando alguien quema, por ejemplo, ¿cómo se llama esto para los zancudos que la gente quema? Una espiral. De repente yo olía como a humo de espiral y yo decía:
qué raro, ¿verdad? Y me levanté y, ¿verdad? ¿Y qué será que se está quemando algo? Y sentía una opresión del enemigo en la madrugada y entendí que es porque el enemigo no quiere que a través de la palabra de Dios queden descubiertas estas cosas. En el tiempo de la gran tribulación, la iglesia no va a estar acá porque nosotros nos vamos antes, antes de que comience la tribulación, nosotros nos vamos. Yo no sé usted, pero nosotros nos vamos. Hay algunos que creen que la iglesia se queda a la mitad o al final. Buena suerte, Pastor Rubén, nosotros nos vamos. Amén. Y la palabra de Dios enseña que en esos 7 años de tribulación, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta. Este es uno de los juicios de Dios para la tribulación. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, es decir, un ángel caído. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿La llave del pozo del qué? Cuando los demonios del endemoniado Gadareno, Jesús los estaba expulsando, ¿qué fue lo que le dijeron? No, si nos echas, no nos envíes al abismo. La Biblia enseña que hay muchos demonios que no están operando aquí en la tierra. Hay una gran cantidad de demonios que están en el abismo encerrados. Y esos demonios van a ser sueltos en el tiempo de la gran tribulación. Y la Biblia dice que son 200 millones. Eso lo dice este capítulo. Y vean lo que dice el versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Los demonios de Apocalipsis capítulo 9, en el lenguaje apocalíptico se les llama langostas. Y dice la Biblia que son 200 millones de demonios. Pero vean lo que dice el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios, versículo 14, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora y el día y el mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Qué pasaje más profundo, porque por un lado se nos habla de 200 millones de demonios que salen del abismo, y ahora dice la Biblia que Juan vio que un ángel dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates para el día, para la hora y el mes, a fin de que maten a la tercera parte de la humanidad. ¿Qué nos están queriendo enseñar la Biblia? Estos 200 millones de demonios van a ser gobernados por estos 4 ángeles caídos que están atados en el gran río Éufrates. Es decir, esos 200 millones salen del abismo, pero tienen 4 comandantes, que son los 4 ángeles del gran río Éufrates. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué están atados en el gran río Éufrates? ¿Por qué no en el Nilo? ¿Por qué no en el Jordán? ¿Por qué no en el Virilla? Pues se mueren, ¿verdad? En el Virilla, no, mentira, ¿verdad? La razón, por eso es que yo les digo que no podemos aprender de la Biblia si no nos hacemos preguntas. La pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué están atados en el gran río Éufrates? ¿Saben dónde nace el río Éufrates? En Turquía. En Turquía. Y la Biblia nos enseña que los ángeles caídos son territoriales. Por eso la Biblia nos habla de principados y nos habla de potestades. Los 4 ángeles del gran río Éufrates están atados ahí porque esa es la región donde han operado por siempre. Han operado desde que el ser humano está en la tierra, en la región del río Éufrates. Ahí es donde esos 4 ángeles caídos operan. Y esta razón es la cual, hermanos, por esta razón es que Dios
le dijo a la iglesia de Pérgamo 2 veces que ahí estaba el trono de Satanás. Para avanzar, solo quiero decirles esto. En Pérgamo había un templo al dios Asclepios. Asclepios. Y saben, era el dios de la medicina, Asclepios. ¿Y saben cómo se representaba a Asclepios? Se representaba con la imagen de una gran serpiente. ¿Cómo llama la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 a Satanás? La serpiente antigua. ¿Cómo es presentado Satanás en el huerto del Edén? Pero la serpiente. Por esa razón fue que Cristo le dijo a la iglesia de Pérgamo que ahí estaba el trono de Satanás. Literalmente había un templo dedicado al dios Asclepios, que era una gran serpiente, era Satanás. Era una imagen de Satanás. Ustedes no tienen idea, hermanos, la opresión tan grande que era ser cristiano en la iglesia de Pérgamo. Y nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Nosotros tenemos que estar preparados para poder tener que afrontar opresión de parte del enemigo. Jesús la sufrió. Pablo la tuvo que soportar, la opresión del enemigo. Y nosotros no somos mejores que Jesús, ni mejores que Pablo. Y si el enemigo se le opuso a Satanás, si el enemigo se le opuso a Jesús en el desierto, y si el enemigo se le opuso a Pablo, con mucho más razón lo va a hacer con nosotros. Pero tenemos a los cristianos yendo a ver It, el payaso diabólico, al cine. ¿Y saben por qué razón hacen esto? ¿O por qué van a ver el rito, o la monja, o el exorcismo de Emily Rose, o todas esas cosas? ¿Por qué? Porque no entienden cómo funciona el mundo espiritual. No lo entienden. No entienden que tenemos un enemigo que opera cuando nosotros le abrimos puertas. Y en vez de estar resistiendo al enemigo, a veces parece que estamos dentro de la misma pecera del enemigo, aclimatados completamente. Yo en una ocasión fui con un primo a medir me reservo el nombre, fui a medir una propiedad y entonces estábamos midiendo una propiedad abandonada, una casa como abandonada, hermanos, y quiero decirles que estaba completamente seguro que esa casa estaba embrujada, totalmente. De repente estábamos midiendo la propiedad, yo sentía el ambiente pesado y entonces de repente me vio mi primo así, ¿verdad? Y yo así, ¿verdad? Como orando y, ay Señor, ayúdame, ¿qué es esto tan feo, verdad? Un temor tan espantoso, una casa horrible. Y entonces llega y me dice mi primo, ¿pero qué le pasa? Y le digo yo a él, ¿cómo? Pero usted no siente lo raro que se siente acá. No, es que a los fuertes espiritualmente el enemigo no nos hace nada, le dice, ¿verdad? Entonces me vuelvo yo y le digo, no hombre, es que cuando ustedes lo vieron entrar dijeron, no hombre, este es de los nuestros, ni lo volvamos a ver. Este es de los nuestros. Pues hermanos, hay veces que cristianos parecen de los otros, con las cosas que hacen. No puede ser posible que haya cristianos que celebren Halloween. No puede ser posible que haya cristianos que consulten el horóscopo. Por Dios, estamos abriendo puertas al enemigo. Dice la Biblia que esta iglesia se había mantenido, y ya voy a ir terminando, Apocalipsis capítulo 2, esta iglesia se había mantenido firme. No retienes mi nombre, no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros. Antipas, el testigo fiel, no tenemos un registro histórico de quién fue él. Sin embargo, tuvo que haber sido uno de los primeros mártires del Asia. Y Cristo les dice, a pesar de que ustedes están donde está el trono de Satanás, ustedes han retenido mi nombre y no han negado la fe. Y esto es muy importante, hermanos, porque nuestra fe va a ser probada como el oro. Todos nosotros vamos a pasar por pruebas económicas,
en el matrimonio, en el trabajo, en la universidad, con los hijos. Todos vamos a pasar por pruebas. Y es en las pruebas donde se demuestra qué calidad de fe tú tienes. Es como el oro. El oro se prueba en el fuego. Y es a través del fuego, de las pruebas, que se prueba qué tan firme es tu fe. Es inevitable que pasemos por pruebas. No hay una manera de esquivárselas. No hay una manera. No hay una manera. Yo he escuchado pastores diciendo, vengan, hagan un pacto con Dios, una ofrenda del pacto, para que el Señor esté siempre delante de ustedes y el enemigo no los pueda ni volver a ver. Eso no es bíblico. Tenemos que aceptar que vamos a pasar por pruebas. ¿Sabes cuál es la consecuencia de no aceptar que vamos a pasar por pruebas? Que cuando vienen las pruebas a tu vida te amargas, porque no estabas preparado para pasar por pruebas. Te amargas, te frustras, caes en depresión, porque tenemos que estar listos para ser probados en cualquier momento. Y Cristo elogió eso de la iglesia de Pérgamo. Dice la Biblia así: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué problema cuando el Señor dice pero, ¿verdad? Que habíamos visto ayer que a la iglesia de Tiatira Dios no le dijo un solo pero. Qué bonito eso, ¿verdad? Ojalá esta iglesia, Río de Dios, pueda convertirse en una iglesia que el Señor no tenga peros. Como la iglesia de Esmirna, gracias. Así me gusta, afilados en la doctrina. Cristo tenía un pero contra la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Vean, hermanos, este pasaje tiene que interpretarse junto con Números. Capítulo 21, capítulo 2, capítulo 23. Balaam es un personaje que podríamos dar un estudio completo de un mes sobre Balaam, porque Balaam es un profeta, un falso profeta, que Dios utilizó. Y si ustedes leen Números, Balac, que era el rey de Moab, le pidió a Balaam, falso profeta, que subiera a un lugar alto y maldijera a Israel. Y cada vez que Balac 4 veces iba a maldecir a Israel, Dios le cambiaba la maldición por bendición. Y saben ustedes una cosa, aquí aprendemos algo muy extraordinario, porque la Biblia dice en Números capítulo 23, contra Israel no hay hechicería, ni sortilego, ni brujería, porque el Santo de Israel le guarda. Y saben una cosa, Pablo a los Gálatas le dice a una iglesia gentil: vosotros sois el Israel de Dios. Contra nosotros no hay brujería, contra nosotros no hay hechicería, contra nosotros no hay santería, ni lo que usted quiera hacer. Déjelos que hagan lo que les dé la gana. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros estamos protegidos por el Señor. Nosotros tenemos que estar tranquilos, confiados en que estamos bajo la protección de Dios y que el enemigo no nos puede poner un solo dedo encima si no es por la voluntad de Dios. Así que pueden llamar a Walter Mercado y a quien usted quiera, ¿verdad? Y a los brujos de donde usted quiera, y pueden hacer lo que quieran y los pactos que quieran, que mientras nosotros estemos bajo la sombra del Omnipotente, no temeremos temor alguno. Balaam le había enseñado a la nación de Israel a pecar. O sea, Balaam no pudo maldecir a Israel, pero le dio a Balac el tip para que pudiera hacer tropezar a Israel. ¿Y saben cuál era? Meterle las muchachonas, princesas del desierto de Moab, a los varones. ¿Dónde dice la Biblia esto? En Números 31:16. Números
31:16, para que los que son solteros me escuchen bien lo que les estoy diciendo. Tengan mucho cuidado de enamorarse de las princesas del desierto o de los princesos, no puedo decir de los príncipes del desierto. Porque vean lo que hizo caer a la nación de Israel. Dice Moisés lo siguiente en Números 31:16, dice, he aquí, y les dijo Moisés, el 16, he aquí ellas son quienes por consejo de Balán indujeron a los hijos de Israel a apostatar en Yahvé, en lo tocante a Peor, por lo cual hubo plaga en la congregación de Yahvé. ¿Saben ustedes qué hizo Balaam? Balaam le dijo a Balac, ¿saben una cosa? Ustedes no pueden maldecir a Israel, pero si ustedes logran que los israelitas tomen mujeres paganas, ustedes van a hacer que esas mujeres hagan que los israelitas se vayan en pos de Baal Peor, y entonces Dios los abandonará y Dios los castigará y verán su ruina. Y así fue. Y la iglesia de Pérgamo tenía dentro de la iglesia falsos maestros que les decían a la iglesia, que les enseñaban a fornicar espiritualmente, a caer en tropiezo. En una ocasión, en una iglesia en la que yo fui pastor también de jóvenes, fui pastor de jóvenes en varias iglesias. Una vez se me acercaron los jóvenes de la iglesia y me dijeron que había un maestro que les había dicho a los jóvenes de la iglesia que fornicar en la Biblia era solo cuando se tenía más de 3 relaciones sexuales antes del matrimonio, pero que si era 1, 2 o 3, eso no era fornicación. Eso estaba enseñando, ¿verdad? Y yo hasta que sentí, ¿verdad? Así aquí, ¿verdad? El estómago, ¿verdad? Sentí que se me revolvió del colerón, ¿verdad? Pero hermanos, estas cosas ocurren en las iglesias. Y Cristo también le dice a la iglesia de Pérgamo que tienen ahí a los Nicolaitas. Ya por cuestiones de tiempo no lo puedo decir, quería hacerlo, quería leer a Eusebio de Cesarea. Pero ¿saben quiénes son los famosos Nicolaitas? Era una secta que se compartían las esposas. ¿Pueden creerlo? Habían gente en la iglesia de los Nicolaitas y se compartían las esposas. Esos eran los Nicolaitas. Dice un día estaba viendo un programa en Discovery Health de un documental de gente que se intercambia las esposas. No crean ustedes que eso es del siglo I. Hoy en día hay psicólogos que recomiendan a los matrimonios que para avivar la relación sexual y el interés del matrimonio es saludable de vez en cuando, por mutuo acuerdo, eso sí dicen, de vez en cuando intercambiarse una esposa. Yo estaba viendo el programa y hacía así, ¿verdad? Así, y me pellizcaba porque no podía creer lo que estaba viendo. Y al final, Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo el mandato que Cristo le da a la iglesia es arrepiéntete. Y al final, la promesa que Cristo le da a la iglesia del Pérgamo es lo siguiente. Dice la Biblia que Cristo les promete, les daré del maná escondido. Y la Biblia enseña que la nación de Israel comió en el desierto maná. Y la Biblia enseña en los Salmos que dice lo siguiente en los Salmos: pan de ángeles les diste a comer a tu pueblo en el desierto. El maná es pan de ángeles. Los ángeles comen. Y nosotros en el cielo volveremos a comer de ese maná. Como comió la nación de Israel maná, el Señor nos va a permitir comer de ese pan también. Y también Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo, les dice, y escribiré un nombre nuevo. Y en él, en una piedrecita blanca, escribiré un nombre que solo esa persona conoce. Estos premios
los vamos a recibir en el tribunal de Cristo. ¿Saben una cosa? Ya no nos llamaremos como nos llamamos. Dios mismo nos dará el nombre. Qué hermoso. Qué hermoso es saber que el Señor nos va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca hay un nombre nuevo. Esto es precioso. Al que vence, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca en la cual hay un nombre que nadie conoce sino el que lo ha recibido. ¿Saben una cosa? Ustedes saben cómo votaba el Sanedrín judío. El Sanedrín judío, para votar por la muerte de una persona, por ejemplo, cuando decidieron matar a Jesús, en el Sanedrín judío tuvo que haber una votación. Y en el Sanedrín judío, ¿cómo se votaba? Todos los rabinos, todos los 72 integrantes del Sanedrín tenían una piedra blanca en la que escribían el voto. Con una piedra blanca se decidía la muerte de un cristiano en ese tiempo. Y Cristo, de una manera irónica, así como los cristianos por una piedrecita blanca entregaban su vida, Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo, en una misma piedra blanca yo escribiré tu nombre, tu nuevo nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios por esto. Vamos a ponernos en pie, amén.